Mira, acá tenemos el aula. ¿Qué tal? ¿Cuánto hace que no entran en un aula? Muchísimo tiempo hace que no entro en un aula. ¿Vos? Mucho, mucho, mucho. Sí. ¿Sí? ¿Hace mucho? Como alumna ni hablar, pero bueno, como profe 1 año y medio por lo menos. Bueno, también, bastante. Sí. Bueno, ¿les gusta el aula de identidad? Yo hacía muchísimos dibujitos en los pizarrones. Siempre Sí. hacía dibujitos en los pizarrones y venía y me lo borraban. ¿Te lo borraban? ¿Por qué? Y no le gustaba que dibujara ¿No le tanto. gustaban? ¿Qué habrás dibujado, Jorge? No, cosas lindas, Ah, bueno. bichitos. Digo, pensando en esto de la capacitación, en la importancia, ¿no?, de la capacitación en los jóvenes, en los alumnos, ¿de qué podríamos preparar una capacitación para hablarle a los chicos? Y a los chicos o a los docentes o en general, ¿no? Sí. Podría ser Sí. pensar en la creatividad como tema. ¿Cómo ser creativos? Como tema que nos atraviesa un poco a Sí. las áreas como las nuestras del ¿Hay teatro. una receta de cómo ser creativos? Sí, ¿Sí? sí. Ay. Una de las reglas primeras para ser creativo es siempre decir que sí. Nunca Bien. decir que no. Estar dispuestos. Siempre estar dispuesto. Hay como algunas líneas, hay como 2 tipos de creatividad. Hay una creatividad más espontánea y hay una creatividad como más deliberada, ¿viste? Como uno se sienta y te dicen, vamos, pensemos de esta reunión, nos tenemos que ir con tales actividades resueltas, hechas. Sí. Digo, eso pasa mucho también. A mí me pasa ahora, yo estoy más dedicada a la producción, Sí. pero hay una que es más espontánea que ni hablar, los comediantes. Sí, pienso El en eso, teatro. digo, en los comediantes, en el teatro, en todo esto y en el momento de la hoja en blanco que tengo que hacer algo y se me tiene que ocurrir una idea. ¿Por dónde empiezo? Lo que pasa es que siempre hay una instancia de acopio también. Uno, esa imagen que uno tiene cuando que ve las películas de la hojita en blanco, Sí. como que no existe eso, es como ficción. Porque uno cuando se enfrenta a una hoja en blanco viene con un montón de material Sí. que lo sabe o que no lo sabe, pero es Pero un está. acopio de información que tiene, ¿no? Entonces llega el momento que uno tiene que reorganizar esa información. Claro. Cuando eso ocurre espontáneamente, también digo, eso es algo que uno ya trae, un bagaje de un montón de información que está dentro de uno, ¿no? Sí. La creatividad como algo de pensado en unir cosas, en cosas que se unen internamente y es casi como un pensamiento que no está organizado como esto deliberadamente, ¿no? Viene, uno ve algo. Sí. Sí, Mira. sí, sí. Vamos a jugar al zoológico insólito. Decime un animal. ¿Te lo digo así? Sí. Jirafa. Jirafa. Yo digo perro. El animal que tenés que armar vos es una mezcla de una jirafa Con un perro. y un perro. ¿Cómo se llamaría? Búfalo. Búfalo. Bien. Una mezcla De de un jirafa. animal. ¿Es Jirafa un y búfalo? perro. Jirafa y perro. Sí. Visualízalo. Y no. No es. Entonces, ¿cómo se llamaría una mezcla de una jirafa y un perro? ¿Cómo sería el nombre de ese animal que estás inventando vos en este momento? ¿Cómo es? Giroperro. 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 ¿Cómo es? ¿Qué costumbres tiene el giroperro? Mueve la cola, Mueve pero la es un cola. perro alto. Es un perro alto. Es un perro alto que mueve la cola. ¿Y cómo es el sonido de ese giroperro? Ay, que me ayude ¿Cómo con el haría? sonido. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? No ¿Cómo haría? sé. Hacelo, hacelo, dale, dale. Hacelo. Ladrar Hacelo, y haría... hacelo vos. Así. Perfecto, ahí tenemos el giroperro, un perro alto. Me merezco un aplauso por el giraperro, ¿o no? Bien, ahí está la receta. Ahí está, claro, ¿viste? es pensar y Tu jugar. espontaneidad. Es jugar Fuiste y... vinculando, juntando imágenes, cual, ideas, tal cual. experiencias personales. Qué lindo, ¿no? Sí, hacer esto. Digo, ¿cómo son como profes Juguetones. ustedes? Yo soy estricta. ¿Estricta? ¿Profe de teatro estricta? Te juro, Sí, sí. ¿Sí? En el teatro hay que ser malo. ¿Malo? Sí, hay que ser un poco Ay, malo. no puedo creer. Me por gustaba qué? más lo del giraperro. Porque hay que exigirle a la otra persona sin que la otra persona se dé cuenta que está corriendo sus límites. Sí. Es como con el teatro también. Sí. Uno le exige al espectador que se corra de sus límites para que vos puedas hablarle de cosas que el espectador no se esperaba que vos fueras a hablarle. Claro.
Digo, siempre los profes de teatro somos, dentro del rubro, los más piolas, ¿no? ¿Viste? Sí. Como los niños y niñas están contentos de que lleguen Claro, los profes de está esta teatro, idea de de que música, llegó la hora de teatro. las áreas especiales. Sí. Pero eso no significa, digamos, que esto no haya límites. Claro. No es una hora de estar al vicio, de no hacer nada. Nosotros tenemos nuestros contenidos también, trabajamos sobre cosas específicas, qué sé yo, trabajamos en la resolución de problemas, hay que llegar a, digo, no porque hay que llegar a cumplir algo, sino están pasando cosas ahí, Sí. digamos que son importantes y aparte que estamos trabajando con las emociones, que no Claro. es un trabajo en vano y sin sentido y deliberado, no, Sí. Tal tenemos que cual. trabajar conscientemente sobre Es eso. difícil llegar, Claro que es ¿no? difícil. En verdad. Y contener eso, porque también, digo, hay que estar preparado para Porque, trabajar. ¿qué pasa en el aula de hoy? Digo, en los pibes de hoy, en los chicos de hoy. Y uno ¿Qué ven ustedes? A mí me ha pasado, no me ha pasado un desborde emocional de nadie, pero digo, yo sí he escuchado experiencias de gente que por ahí no ha estado muy formada para dar clases y piensa que ir a dar clases es realmente como un hecho, bueno, listo, voy, cubro estas horas y no pasa nada. Y sí pasan cosas, hay que ser respetuosos también a la hora de abordar el trabajo con niños y niñas, sin dudas. Tal cual, tal cual. Vos, Jorge, ¿cómo ves? ¿Cómo lo ves? Y yo a chicos no doy clases, no he dado clases, pero mi pareja es docente y veo, ella me cuenta mucho las experiencias que tiene con los chicos y muchas son asombrosas también porque les sirve para expresar cosas que de pronto ellos no tienen esas herramientas y el teatro se las da, les brinda ese espacio donde ellos puedan expresarse de otro modo y que puedan comprender que de pronto las jerarquías educativas funcionan de otro modo también, ¿no? Tal Ya cual. una decisión de no sentarse enfrente a alguien que te hable cambia muchísimo el panorama a la hora de que uno Totalmente. tiene que bajar información. Compartís, Tal no le bajás nada, compartís info que vos tenés. Tal cual, ¿no? la horizontalidad, ¿no? Horizontalidad. Entonces, Tal cual. el teatro tiene un poco eso. Sí, la ronda. O sea, cambia totalmente el uso de lo espacial, del modo, también como te dirigís con los chicos. El lenguaje siempre es distinto. Sí. Ya Ustedes trabajan, antes decías un poquito de lo que ha sucedido también en la Feria del Libro y en la importancia de hacer un arte para todos. Ustedes trabajan en esto, en un arte que justamente no deje a nadie afuera, ¿no? Un arte sobre la diversidad. Sí, me pasa que a mí, digo, esto es muy autorreferencial, me pasa como diré de Cultura en la Calera, lo mismo, digo, eso es algo que uno lleva como intrínseco, Consigo, ¿viste? sí. Claro, o sea, Sí. es parte de uno. Si vos vas, a mí me convocaron en Feria del Libro para trabajar, había una idea clara sobre eso, sobre el trabajo de lo diverso, pero si yo voy al aula, trabajo también sobre ese eje, y si Claro. estoy como diré de Cultura, pienso también de ese modo. Es ¿Y un- se puede trabajar libremente, digo así, o hay resistencias todavía en Yo hablar creo que de diversidad? cambiaron completamente los tiempos. Bueno, Facundo es nuestro intendente, Facundo Urfeil, él te da toda la apertura, no tengo ninguna objeción bajo ningún punto de vista con eso. ¿Y la política? Digo, la política y el arte. ¿Se puede hacer artes obviando la política? ¿Se puede hablar de política respetuosamente en los monólogos? Bueno, todo arte es político, esa es una frase que todos conocemos. Sí se puede. Es decir, cualquier manifestación artística, cultural o teatral propiamente dicha, hay una idea política que está Ahí. dirigiéndola, está ahí, digo. A veces se ve más, a veces se ve menos. Una cosa es ser político, otra cosa es ser partidario, que después ya es distinto. Pero uno va dejando ver qué quiere mostrar según el contexto en el cual esté y según la poética en la cual está circunscripta la obra o lo que está mostrando en ese momento. Yo en una obra de teatro está mi mismo pensamiento tanto en una obra de teatro como en un monólogo de stand-up y son totalmente distintos los lenguajes y las poéticas que se desarrollan y la información como tiene que llegar, ¿no? Tal cual. Pero hablamos de lo mismo. ¿Pasó de moda el stand-up ahora que lo nombrás? Digo, porque en una época que era ¿Viste? furor. ¿Viste? ¿Viste? Porque te decíamos que Córdoba es una plaza complicada. Ahí estamos.
Pero en una época, es verdad, digo, en todos lados, todo el tiempo era stand-up, stand-up, y ya no se escucha tanto. Pasan dos cosas. Uno, que hay un público que es renuente a algún tipo de manifestaciones de ese estilo, ¿no? Y ese público que consume ese género por lo general es más joven. Sí. Y sabemos que el público joven tiene más ganas de ir a bailar de pronto, de tomarse una cerveza, que escuchar a alguien que está hablando de cosas que le pasan en su vida cotidiana, ¿no? Sí. Entonces hay un imaginario en torno al stand-up que uno puede ver de pronto en otros medios, o en la televisión, o en YouTube, que llevado a la realidad no se cumple así, ¿no? Entonces, la persona que está haciendo stand-up se desencanta rápidamente porque comprueba que eso no es lo que pensaba que era, ¿no? Primero, que es muy difícil hacer stand-up. No es subirte a un escenario y contar anécdotas. No es. Totalmente. Hay una escritura, hay un trabajo, ahí se terminado la hora. Pero no voy a hacer terminar. Ya terminó la hora, pero pasa rapidísimo la hora acá. Mirá cómo va a ser el reloj. Tal cual. Estamos acelerados, nos vamos a ir al recreo. ¿Nos vamos al recreo? Vamos al recreo. ¿Sí? Y después te cuento qué es el stand-up.